Muy buenas noches, o muy buenos días, muy buenas tardes, depende de la hora en que nos esté viendo en este nuevo capítulo de Versus que estrenamos este martes, justamente pues a unos días después de esta marcha llamada Marea Rosa o esta marcha rosa. Vamos hoy en este capítulo de Versus a enfrentar dos proyectos de nación. Por un lado, sigamos haciendo historia, que va a estar representado por Meme y por su servilleta. Y yo. y de este lado tenemos Fuerza y Corazón por México, representado por Alina Duarte y por Dani Barragán. Oye, pues, últimamente como que Alina escoge mucho pan, mucho Xochitl, ¿no? Ya es sospechosismo, diría Santiago Krill. Ya viene de morado, el siguiente programa es rosa. Así voy a estar. ¿Les faltó el rosa de este lado? Híjole, yo sí vengo representando. Pues yo igual, ¿no? Dirías, mis fans. Al verde. Así es, pues vamos a platicar sobre estos dos proyectos de nación en el contexto de esta marcha que hay que decir que fue bastante numerosa. ¿Qué implicaciones tiene y qué representan estos dos proyectos de nación? Descúbralo en este capítulo de Versus aquí en Estudio Ven, sin embargo, al aire. Y en este capítulo de Versus vamos a enfrentar estos dos proyectos de nación y vamos a empezar con Alina Duarte, de este lado Fuerza y Corazón por México, que acaba de tener pues una marcha que se dice ciudadana, pero vamos a ver cuáles son los elementos para analizar, porque hay muchos personajes que se dieron cita, incluso un video por ahí de Xochitl Gálvez a unos cuantos metros de algunas de las concentraciones o del propio Zócalo. Alina, empezamos contigo. Pues yo creo que ya estamos en un momento de reconfiguración de los proyectos que tal vez en el caso de Sigamos Haciendo Historia ya lo habíamos visto durante varios meses. Sin embargo, en el caso específicamente de Fuerza y Corazón por México, ahora vemos ya una reconfiguración no solo en torno al electoral, sino incluso ideológica, mediáticamente. Ya es un proyecto que va tejiendo las alianzas que no habían podido tejer ni siquiera en el Frente Amplio por México. Vimos y me podría regresar muchísimos años. Esta alianza ha tratado de realizarse entre las derechas de muchas maneras, incluso siendo gobierno, habían estado un tanto fracturadas, ¿no?, entre partidos. Llega una alianza, en ese momento ustedes recordarán durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, este Pacto por México, que era pues un primer borrador de lo que veríamos durante los siguientes años de manera sistemática. Este Pacto por México pues lo que buscaba era implementar estas llamadas reformas estructurales, ¿no? Que sabíamos que eran contrarreformas laborales, educativas, etcétera, etcétera. Después se fue transmutando en las miles de organizaciones, alianzas sumamente electorales, otras tantas con una relación simbiótica con los medios de comunicación a través de este pacto de silencio del año 2011. Sin embargo, creo que se desmembraron, se fueron rompiendo de cara al 2018. El 2018 sin duda fue una ruptura, dado el peso tan fuerte que llegó a tener pues la victoria de Andrés Manuel López Obrador con más de 30 millones de votos. Si bien no todo el espectro era solo el obradorismo, sino también impulsados por el hartazgo, impulsados por pues también unos grupos políticos ya bastante deslegitimados. Después vimos que ya no pudieron ponerse de acuerdo después de este knockout electoral del 2018. Fue así como empezaron a fingir, a cambiar narrativas que ya hemos visto en diferentes partes del continente durante los últimos años, incluso impulsar esta idea del outsider, que fue como ganó en su momento Vicente Fox, como ganó Donald Trump, como han ganado varios de estos personajes que sí son parte de la vida política, pero que se dicen por fuera, ¿no?, de los partidos políticos. Y eso es Xochitl, ¿no? Recupera esa idea ciudadana cuando en realidad ha sido parte de gobiernos panistas y representa al PAN en el Senado. Se fue transmutando y empezó Unidos por México, el no sé qué por México y México, ¿no? Todas estas organizaciones de Claudio X, que cada 2 semanas teníamos una nueva organización en defensa de algo por México, y los habíamos visto muy aislados, peleados unos con otros. Alito, Marco Cortés, no se ponían de acuerdo, incluso
Hay que decir que fue un gran fraude el que le hizo el Frente Amplio al Frente Amplio con tal de imponer a Xóchitl Gálvez, ¿no? Se hicieron fraude ahí en casa como los expertos que son. Entonces fueron sacudiendo la casa, quedó Xóchitl Gálvez, no quisieron a Beatriz Paredes, estaba ahí Cabeza de Vaca, están todos estos personajes siniestros. Termina siendo Xóchitl Gálvez y pues fue un muégano, ¿no? Lo que vimos todos estos últimos meses, estas últimas semanas, muy a la de a fuerza, una Xóchitl Gálvez con Alito Moreno, ¿no? Que primero decían ni huevones, ni rateros, ni pendejos, y se empezó a juntar con todos con los Felipe Calderón, o sea, se fue al extremo lo que hablábamos la vez pasada. Y llegamos ya a esta recta final donde sí vemos que hay una articulación directa entre la prensa nacional e internacional, entre los varios partidos políticos que integran el centro derecha y la derecha, o incluso hoy estaba escuchando un comercial del PRD en el radio que dicen que es el partido de izquierda, bueno, de izquierda no sé de dónde, pero empiezan a amalgamarse ya los partidos políticos, la prensa nacional e internacional, las oligarquías en este espectro de los Claudio X, ¿no? Que pues están impulsando directamente de lleno esto y salen a marchar. Entonces, para mí, esta marcha en donde se aglutinan estos actores ideológicos, mediáticos, políticos, es esta primera muestra de que a la derecha, primero, no se le subestima y segundo, que en condiciones adversas sí son capaces de rearticularse. Entonces, para mí es eso, la marcha, la marea rosa por la democracia, más allá de los absurdos del comunismo, de los comeninos, etcétera, etcétera, pero sí es importante decir que ya, bueno, al menos desde mi perspectiva, no sé cómo lo veas, Dani, pero sí hay un primer aglutinamiento ya político, mediático, ideológico, y no creo que esto vaya a parar. Sí, sin duda. ¿Todavía comes niños crudos tú como comunista? Sí, a veces en el desayuno, fíjate. ¿Te gusta? Sí, ya en la noche ya no me caen mal, fíjate. Sí. Ha empezado. En el desayuno todavía. Sí, pues está bien. Sí. Para certeza de los que fueron a la marcha, todavía continúan esas prácticas. Esas prácticas comunistas. No, pues sí, entrando ya al tema ya en serio, sí, o sea, lo que vimos el domingo marca como ese inicio no oficial de las campañas, de por sí ya iniciadas desde hace mucho tiempo, pero sí ya vimos, no fue casualidad que Claudia Sheinbaum también decidiera justo el 18 hacer su registro ante el INE y hacer el evento que hizo afuera. Era totalmente para responder y decirles, pues sí, son capaces de llenar el Zócalo, pero acá ya estamos en lo que sigue. Creo que se desprenden varios temas ya con base en eso. Primero, yo me preguntaba, que en una especie de ¿qué es primero el huevo? ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, el plan de gobierno o llenar el Zócalo? ¿El proyecto para el país o llenar el Zócalo? Es la segunda vez que lo hacen y sí, yo también soy totalmente partidaria de nunca dejar o despreocuparse por la derecha, porque son grupos poderosos y con mucho dinero. Entonces, bastante. O sea, a la derecha nunca se le deja en el olvido, nunca se le da por muerta, por más que los gobiernos progresistas o las fuerzas de izquierda estén activas. La derecha nunca va a morir, nunca va a dejar de intentar recuperar el poder perdido. Entonces tienen el dinero y tienen a los personajes y sobre todo tienen ya los conocimientos de cómo hacer las cosas, aunque sea de la manera más oscura y vil. Saben hacerla, ¿no? Y saben ser violentos, saben ser calculadores. Entonces, a la derecha siempre hay que tenerla ahí, en el radar, 100%. Entonces, partiendo de lo que vimos el domingo, lo único que puedo decir es que lo que sigue muy latente desde el 1 de diciembre del 2018 es el odio a Andrés Manuel López Obrador. No hay todavía el plan, porque el plan, o lo que ellos quieren vender como plan, es el INE no se toca, el Poder Judicial no se toca, que como lo decía Lorenzo Meyer en su análisis después de la marcha, es en el fondo es la certeza de ese grupo de gente de derecha, de la élite, de que quieren que las cosas se queden como estaban antes de que llegara López Obrador. Ese es el centro, el meollo del asunto. Que quieren lo de antes porque antes estaban cómodos, pero
pues pequeña sorpresa, 30 millones votaron porque estaban en contra ya de ese modelo. O incluso ni estaban cómodos, Dani. Muchos de ellos, también clase trabajadora, clases medias, ni siquiera es que estuvieran cómodos, pero es tan fuerte el aparato mediático en este país que de verdad creen que los comunistas comemos niños. ¿No? O sea, es bien fuerte escuchar esto de la dictadura y demás, pero sí es tremendo esto y ahorita que mencionas esto, o sea, partiendo, el análisis de Lorenzo Meyer de por sí siempre es muy lúcido, pero creo que en la entrevista que le da a los periodistas ayer soltó muchos puntos cruciales, que es como, ya estamos viendo que este odio de AMLO se está reflejando en una estrategia de hacer una figura diabólica de quien vive en Palacio Nacional. Ya es un dictador, ya es un comunista, ya es narcopresidente, ya incluso está mandando a matar a sus adversarios, como el último que salió de Carlos Ursúa, del lamentable fallecimiento del Fernando Belauzarán. Hay que mencionar también qué personajes son los que estuvieron. Que ya son, perdón, pero personajes que son muy donadie, ¿no? Belauzarán, que es un perredista que ya fue ninguneado por el PRD, o sea, el partido en decadencia que te ningunee, híjole, ya y tú... fue ninguneado por todos, ¿no? Pero él insiste en trepar ahí donde puede. Exacto. Uno de los oradores o de los presentadores en la Marcha Rosa. Ricardo Alemán, Gabriel Cuadri, Manuel Cloutier, que también es un personaje que intelectualmente yo lo siento muy en decadencia, ¿no? Que se la pasa ofendiendo a quien le escribe en Twitter, escribiendo groserías, híjole, o sea, se respeta la parte de la historia que pueda tener, pero en los últimos años el análisis o las críticas políticas pues no pasan de, o sea, un tuit en donde vienen 6 groserías, ¿no? A pesar del espacio tan reducido que hay para escribir. Así es como yo siento a Manuel Cloutier. Entonces, regresando al punto, creo que sí estamos viendo este intento por hacer diabólico a López Obrador para intentar mantener este odio y justificar lo que se busca para el 2024, para estas elecciones presidenciales. Porque, ¿qué hay más allá del no se toca? Del INE. Por ejemplo, metiéndonos al discurso de Lorenzo Córdoba, él habla que el único derecho consumado de la revolución ha sido la democracia y ha sido en concreto el INE. Cuando van a chocar ellos mismos con sus propias incongruencias, porque está el fraude del 88, está el fraude del 2006, está el fraude del 2012, eso solamente refiriéndonos a las elecciones presidenciales, pero bueno, en cada elección, en las entidades, la gente no nos va a dejar mentir. Yo que lo vi en el Estado de México, ya sabes quién compra votos para los diputados federales, ya sabes cómo es que se decide en muchos sitios quién va a ser el presidente municipal. O sea, la concepción que tenga Lorenzo Córdoba de un derecho consumado de la democracia, creo que no coincide con lo que todos los demás hemos padecido, no que hemos visto, hemos padecido. O sea, toda la gente que estaba dispuesta a tomar las armas en el 88, también la gente que ya es un relato conocido, dado a conocer por el presidente López Obrador, que estaba dispuesta a elevar las protestas en 2006. O sea, derecho consumado a la revolución, le falta muchísimo. Entonces, pero además decía lo de chocar con sus propias incongruencias, porque ¿cómo vas a hablar de la defensa de la democracia si tienes al partido que en 2006 orquestó un fraude, que es el PAN, al partido que estableció estructuras locales, estatales y federales para ganar en cada elección como lo es el PRI? Entonces, por más que se digan ciudadanos, eso se va a terminar por acabar, o sea, porque vamos a tener a Xóchitl Gálvez registrándose junto a Alejandro Moreno Cárdenas, junto a Marco Cortés, junto a Marco Zambrano, y también con la comodidad de las personas que en esa marcha no había ninguno que reclamara por qué Marco Cortés y Alejandro Moreno Cárdenas se encargaron de cuidar sus puestos para el próximo sexenio y quedarse en las listas de plurinominales, porque eso fue a lo que se dedicaron. Claro. Y en la marcha no hubo nada de crítica, o sea, es mucha hipocresía la que hay en este sentido y con todo este movimiento de la Marea Rosa, que por cierto es el único que les ha funcionado y por eso lo reviven, y reviven a un Lorenzo Córdoba, que incluso le perdonan el que sea racista, porque pues incluso es hasta normal, ¿no? Estos comentarios de yo gran jefe chichimeca, pues parece que no les importa mucho a quienes ahora lo ven como máximo líder del movimiento popular, ¿no? Entonces,
ellos mismos van a terminar chocando con eso y se van a ver obligados, por más que digan que comunista, que narcopresidente, se van a ver obligados ya a presentar un programa de gobierno que ha sido el gran ausente en todos estos 5 años después de la gran derrota del 2018. Pues yo diría que ni siquiera necesitan un plan de gobierno si empiezan a encender ciertas pasiones. Yo, aquí antes de empezar con el proyecto de Sigamos Haciendo Historia, que encabeza actualmente Claudia Sheinbaum, por la trascendencia de lo que está sucediendo en todo el mundo con las derechas y particularmente la ultraderecha, yo veo que hay factores que están desencadenando pues una indignación en algunas clases. Y no hablo de las bases, pero hablo de estos movimientos que no eran, que los veíamos en las luchas populares, ¿no? Pero que no los veíamos, estas movilizaciones en las clases medias. Y yo preguntaba hace algunos meses, por lo que había pasado con Milei, si podía pasar algo similar en México, y hay especialistas que decían no, o sea, porque no tenemos estas condiciones económicas en México. Y preguntaba también, pero bueno, si no se podría utilizar el tema de la inseguridad como esta pólvora, ¿no?, que pudiera encender. Y creo que es algo de lo que estamos viendo. Me decían, sí, efectivamente puede ser uno de los factores que empiece a crear una narrativa. Creo que eso ya se está abonando el terreno, quizá no para, lo hemos platicado en otros programas, no para el 2024, pero esto pues es de largo plazo. La derecha finalmente, como dicen, nunca se va a extinguir. Ahí va a seguir y tiene recursos. Articularse frente a una derecha ahora en el tema de los proyectos de izquierda, a mí me parece que es prioritario y que es de pronto aterrador lo que está sucediendo. Lo pongo en un contexto mucho más amplio. Por ejemplo, no es lo mismo el presidente López Obrador cuando fue candidato, que tenía, digamos, una visión de izquierda quizá mucho más fuerte o mucho más radical que la que tiene ahora en gobierno, y esto tiene que ver, por supuesto, también con el tema de los esquemas neoliberales y capitalistas en todo el mundo. Es decir, cuando llegan gobiernos de izquierda al poder, pues sometidos también a estos poderes, ¿no?, y a este neoliberalismo y el capitalismo, pues resultan un poco descafeinados en la práctica, y lo hemos visto pues con el incremento en la fortuna de personajes como Carlos Slim, que me resulta todavía impactante cómo en esta conferencia de 3 horas que dio, todavía quizá no hemos dimensionado la cantidad de frases y de discursos explotadores de un personaje que ni siquiera es el estilo de Ricardo Salinas Pliego, que es un agiotista y usurero, ¿no?, que tiene otras dinámicas y que en realidad es un personaje que se vale de un medio de comunicación. No, Carlos Slim se vale de un sistema mucho más complejo a nivel político, económico, ¿no?, con este neoliberalismo y capitalismo que además tiene el descaro todavía de pedir que trabajemos casi hasta, no sé, porque vamos a vivir a 100 años, que trabajemos 20 años más de nuestra vida, ¿no? Ahí me parece que una situación en la que las fuerzas en la parte político-económica, o lo que tiene que ver con el neoliberalismo, están empujando, ¿no?, están limitando la capacidad de las izquierdas, no solo de articularse, porque lo que hemos visto con Milei es que empiezan a usurpar también las derechas esta capacidad de indignación que hemos tenido, ¿no?, en los movimientos populares de izquierda, y de pronto asusta que ya son estos famosos outsiders que están queriendo romper con el sistema, y no nada más con el sistema, acabar con los estados. Hay falta articulación también por parte de las izquierdas. Me parece que no es lo mismo, como decía, las izquierdas más radicales que se manejan, ¿no?, popularmente, a las que van llegando o accediendo al poder. De pronto el pragmatismo se come justamente estas dinámicas, y cuando empiezan en el fondo a desdibujarse cuáles son esos límites, me parece que hay riesgos muy puntuales. En el caso de este proyecto de Claudia Sheinbaum, que la idea es continuar un
segundo piso. En el caso del gobierno del presidente López Obrador, hay reformas ya también muy concretas que le deja como tarea a Claudia Sheinbaum y que pudieran apuntalar quizá para, digamos, quienes consideren que son positivas la mayor parte de las reformas, un cambio más a fondo. Pero en medio de toda esta batalla están, por un lado, las Fuerzas Armadas, ¿no? La parte que también es un poder conservador, que es el propio ejército y que está también muy vinculado a las derechas en todo el mundo. Digo, y en América Latina también me parece que hay pues muchos ejemplos de ello, pero ¿qué vamos a hacer en un escenario en el que ya se están movilizando las derechas, por un lado, con una marcha que fue muy nutrida y que tampoco se puede descalificar, porque una cosa es la manipulación de ciertas narrativas, de que ya tienen a un personaje como Lorenzo Córdoba, que para ellos es como el héroe, ¿no? Ya el paladín de la democracia, decía sarcásticamente el presidente López Obrador, pero que claramente tenía dentro y fuera una posición política y que ahora está siendo abanderado por esta oposición, liderada por un personaje como Claudio X González, que también pues es su aversión a López Obrador data de muchísimos años y ha destinado recursos y toda una organización que fundó como Mexicanos contra la Corrupción para acabar con él. Y eso, digamos, es la parte más visible, porque si vemos los tentáculos de este personaje, pues abarcan muchísimas organizaciones y muchísimos políticos. Verlo sentado, por ejemplo, con Alito Moreno, con Marco Cortés, en la casa del PRI, a este personaje cuando funda una organización supuestamente para acabar con la corrupción y donde los primeros reportajes de investigación tienen que ver con la corrupción del PRI. Bueno, evidentemente te dicen cuál es la motivación política del personaje y de una organización como esta, que por más periodistas de calidad que trabajen, el objetivo y el financiamiento de organizaciones como estas tienen, por supuesto, que una intencionalidad, ¿no? Yo lo dejo, digamos, ahorita es como muy amplio, creo que el tema, pero el ojo sobre todo de no perder la fuerza que tienen las derechas y cómo están mermando también los movimientos de izquierda. Yo no diría que, al menos en el caso de México, estarían mermando los movimientos de izquierda, porque hoy la izquierda es la que gobierna, hoy la izquierda ya no es oposición. O sea, la izquierda real, porque si volvemos a hablar del PRD, el PRD lo único que es que está, es un cero a la izquierda del PRI-PAN. Eso es lo único a lo que alcanza el PRD, pues, hacer un cero a la izquierda. Pero en el caso de Morena, son una izquierda que debe tener un cuidado muy meticuloso para no justamente demeritar lo que han estado haciendo, las luchas que han estado abanderando y demás. Las manifestaciones de izquierda, por ejemplo, las manifestaciones encabezadas por Andrés Manuel López Obrador, soberanía, petróleo, en contra de la reforma energética, justicia, o sea, marchas que te recuerdan a necesidades que no han sido resueltas, que no han sido solventadas por la autoridad, por el gobierno en ese momento. Cuando volteas a ver las marchas de la derecha, completamente llenas de desinformación. O sea, digo que celebro que hayan salido a las calles, es algo que celebro, y lo celebro de verdad profundamente, porque en años, décadas de manifestaciones por causas justas, décadas de manifestaciones por defender a tu patria, defender la soberanía, por justicia, para los 43 de Ayotzinapa, para defender que no se lleven el petróleo y no se lleven tu gasolina y se la regales prácticamente al extranjero, de defenderte que no le abras el mercado sin control a los intereses del extranjero justamente para hacerse de tu energía eléctrica con esa idea del mercado, ¿no? Que cuando abres el mercado, entonces inmediatamente vas a tener menores precios, cosa que no pasó, no ha pasado y ni pasará, porque la empresa no está ahí para dar un servicio público, está ahí para lucrar y todo lo convierte en un servicio vendible, pues. Entonces, esas manifestaciones ahí están. Tienen una lógica, incluso las manifestaciones de feministas que no tienen por qué ser de izquierda o derecha. Yo no concibo a la derecha defendiendo los intereses de las mujeres, pero vaya, incluso las manifestaciones de las mujeres para exigir derechos han estado en contra de las derechas conservadoras de penalizar el aborto, de prohibir el matrimonio igualitario, de no hacer caso a los gritos, a las exigencias de justicia, de velar por una perspectiva de género, etcétera. Cuando volteas a ver las razones por las que han marchado estas personas de la derecha, me parece muy sorprendente encontrar, por ejemplo, es que nos quieren quitar la propiedad privada.
¿En dónde dice? Es que el artículo 139, pero es que la Constitución solo tiene 136 artículos. Bueno, como sea, nos la quieren quitar. ¿Quién promueve eso? Pues ya venía trabajándose desde hace mucho tiempo, no es una novedad, pero quien ya lo bautiza, o como ya conocemos el artículo 139, alguien que lo saca, es Morales Lechuga, el ex procurador de Salinas de Gortari. Entonces es, caray, un notario, que me da mucha pena que sea notario, porque imagínense si es incapaz de aceptar cuando él comete un error y que está difundiendo información para meter miedo, pues evidentemente no era un error. Me preocupa. Por supuesto que no era un error, pero el tema es que cuando todos lo empezamos a exhibir en redes sociales, él y con el coco wash al revés. Y es que ese es el punto de las derechas. Nunca pierden, aparentemente. O sea, entre ellas nunca pierden. ¿Qué es lo que ha pasado con el Nito, con Marco y con el propio Zambrano? Electoralmente han perdido estados, han perdido hasta registros, han perdido hasta bancadas. ¿Pero qué dicen? Que han ganado. ¿Qué han ganado? La Ciudad de México. ¿Realmente ganaron la Ciudad de México? No. Entonces, ganaron, sí, le quitaron unos municipios, le quitaron unos votos a Morena, claro. Vamos a preguntarle a la gente de Coyoacán qué opina de sus diputados, por ejemplo, que son completamente en contra de la comunidad LGBTQI+, por ejemplo. Entonces, cuando volteas a ver los hechos, hay muchas mentiras. Luego te dicen que los nice, los blanquitos, tienen más educación. Y por eso es que ellos pueden salir a estas marchas, porque tienen una mejor visión. Oh, perdón que te interrumpa, Meme. Este video de una chica diciendo que hay votos que deben valer más que otros, porque los de los pobres son votos que se obtienen por despensas y de los ricos son votos con conciencia, ¿no? Conciencia, me encanta. Me encantaría sentarme con esta chava a preguntarle realmente de dónde obtiene su información, y te puedo asegurar que no sabe nada, no sabe absolutamente nada. Y cuando tú le preguntas a una persona que podría tener necesidades, una persona a la que le decimos, por ejemplo, una persona pobre, sí, quizás hay una cierta falta de educación académica, pero no de educación social. Tienen un conocimiento de qué es lo que pasa, saben quién es lo que mueven, dónde lo mueven, dónde están, a qué hora van, a qué hora vienen, a quién están ofreciendo, a quién quieren engañar, qué es lo que están diciendo, qué no están diciendo. Tienen un análisis más profundo porque son los que la padecen. Entonces, cuando haces una comparación de las manifestaciones que han hecho históricamente las izquierdas versus las que en este momento están haciendo, yo lo único que celebro es que por fin estén saliendo a las calles, que estén tomando el sol. O sea, lo que celebro es eso. Y es más, las de ahorita, porque las del principio de la administración eran en caravanas con coches o con casitas de campaña fantasmas, donde los organizadores se quedaban en los hoteles alrededor del Zócalo, y ya uno que otro sí se quedaba ahí en las casitas, y hasta había casitas vacías, ¿no? Tanto que volaron. Tanto que hasta se volaban las casitas. Entonces, obviamente volteas a ver cómo han evolucionado, y qué bueno que están saliendo. ¿Cuál es el siguiente paso para mí? Pues que encuentren una causa realmente justa que puedan sostener para decir, es que sí, ahora sí voy a salir a defender una causa que puedo sostener, cosa que no han hecho. Y ellos mismos lo saben, porque ya hubo en redes sociales quienes antes acudían a estas marchas, que vi comentarios diciendo, es que me engañaban, yo ¿para qué voy a ir a esta? Yo ya ¿para qué voy a ir a esta marcha si son lo mismo del PRI, PAN, PRD? ¿Ya para qué? Porque volvemos a lo mismo. Aunque ellos narrativamente te manejan que han ganado, han perdido. ¿Qué es lo que pasa con la izquierda? Yo creo que la izquierda está en esta línea delgada. Volvemos al tema del pragmatismo y del respeto a las bases. Una línea muy delgada de no traicionar el movimiento, porque la gente, y hay que entenderlo, ya no estamos hablando de un partido de oposición, estamos hablando de un partido que gobierna, que hoy tiene esa oportunidad de hacer los cambios, que necesita diputados, necesita senadores, necesita alcaldes, necesita que entren más personas a este movimiento para que traduzcan lo que se ha estado haciendo, las luchas por las que antes salían a marchar y que todavía algunos lo hacen, que se traduzcan en políticas públicas y que resuelvan. Y esa línea muy delgada se podría poner en riesgo con ciertos perfiles que realmente no están abocados a la causa. Ahí es en donde Morena, sobre todo Morena, porque Morena es el que cae con el peso completo. Morena es el partido que más militantes tiene. De hecho, actualmente es el partido que tiene más registros
Ya ni siquiera el PRI, que tenía 6 millones y que podemos dudar mucho de sus registros, que ahorita aparentemente tenía entre 2 y 1 millón. El PRD era el que le seguía con afiliaciones con 1 millón y tantos. Pero Morena es hoy el partido que tiene más afiliaciones y que realmente ves a la gente abocada a la causa, que dice yo estoy involucrado porque esa es la esperanza, porque a mí me dio resultados, porque los programas sociales, por lo que quieras. El tema de Morena es preservar eso. Y es una lucha constante entre las fake news, que hay gente que se las compra, y que tienes gente de 18 años, por ejemplo, chavitos, que nunca han votado, que apenas están metiendo en esto, que se compran o lo que les dice Movimiento Ciudadano, badaboom, o se compran lo que les meten en estos videos de redes sociales, de Xochitl Gálvez y demás. O sea, se compran estas mentiras del artículo 139. Y si en casa tienen un papá o una mamá que realmente lo cree, tienes estos chavitos que no se generan un criterio propio porque mamá o papá traen esa idea y son argumentos que mamá o papá pesan, y pues es mamá o papá, les crees. Entonces necesitan romper con eso. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues necesitas darles otra narrativa a través de también esas redes sociales que consumen, para que siembres esa duda y digas, a ver, espérame. Y sí ha estado pasando, pero creo que la respuesta por parte de la coalición, Juntos Haremos Historia, o otra vez haremos historia, no me acuerdo, pero seguimos, gracias, eso sí, seguimos haciendo historia. Lo que tiene que hacer esta coalición, Seguimos Haciendo Historia, es justamente eso, tener muy claro dónde están parados, qué es lo que han logrado y qué es lo que realmente falta por lograr, porque ahí cuando ya tienes claro qué es lo que ha faltado, que también viene desde una autocrítica y desde escuchar esas críticas muy legítimas que se hacen al interior del partido y también con sus bases, dices, ok, vamos para este camino y no sueltas. Yo celebro que Claudia Sheinbaum no se esté desgastando con una Xochitl Gálvez, no tiene por qué, pero tienes una lucha más abajo, que es una lucha entre los Lorenzos Córdobas, los Alitos Morenos, todos estos, que no puede ser minimizada porque ya viste la gente que salió a las calles. ¿Qué es lo que necesitas? Simplemente túmbales las mentiras. Es muy fácil. Tampoco es como que te pongan una mentira muy difícil para desmentirles como el artículo 139, ¿verdad? O sea, es muy fácil. Pero hay que hacer ese eco también hacia abajo en sus estructuras y también a través de las redes sociales para que se les vaya cayendo la mentira, pues. Yo creo que hay muchas cosas que se han puesto sobre la mesa y es muy difícil como jalar cada uno de esos hilos. Sin embargo, viendo los procesos como más amplio y pensando en esto que dicen en las bases, realmente ahí es en donde creo que está la disputa, no en el partido, no en, digamos, la estructura electoral. Denise Dresser tuiteaba esto de que tienen que acabar con la propaganda de que ya está definida la elección. Es como, bueno, es que hasta las encuestas de la derecha dicen que van a perder, ¿no? No es como que sea una narrativa impuesta desde Morena y demás. Pero a lo que voy es, ¿qué está pasando realmente abajo, ¿no? Cuando pensamos no solo en términos electorales, sino también en la transformación ideológica de la gente, yo creo que ahí hay muchos retos, ¿no? O sea, yo no lo definiría solo entre izquierda y derecha. Creo que la gente, en el mejor de los casos, está acostumbrada a ir a votar, pero un voto no refleja ideológicamente al 100% por qué están votando, ¿no? Hay quienes hablan de si el voto es el que los programas sociales es el que moviliza el voto, si realmente es una tradición de izquierda, si es un voto con conciencia, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me preocupa mucho es esta disputa, porque realmente en la derecha todavía tienen una gran maquinaria mediática, ideológica, que hemos visto y que me preocupa mucho a la luz de otros procesos en América Latina. No es que Milei tuviera un proyecto, ¿no? En ese momento ideológico y demás, su proyecto era el no queremos nada de lo que ha pasado en Argentina y entonces es borrar con el codo todo lo que se ha hecho, ¿no? Ese era el proyecto. Eso es lo que está proponiendo hoy también Xochitl, Alito, es no queremos más Morena, y cuando les preguntan, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Pues primero que no esté Morena y luego hablamos, ¿no? Ahí es en donde vemos también las limitaciones propias de la izquierda en la región. No es suficiente, y yo he insistido mucho en esto, no es suficiente ser gobierno. Ser gobierno se vuelve incluso una cortina de realmente las transformaciones que se tienen que dar en la sociedad, en la cultura, en lo ideológico e incluso en el aparato del Estado, que no es que cambie el partido y de repente cambia la estructura burocrática, ¿no? Gubernamental, etcétera, etcétera.
Hay personajes como Rafael Correa que dicen que, y lo dicen desde el exilio, no han podido regresar desde el 2019 a Ecuador después de la traición de Lenín Moreno y después una persecución jurídica, que dicen, fuimos grandes gobiernos, nos obsesionamos con sacar a 30 millones de pobres en América Latina. Habla de esta llamada década ganada, ¿no? En donde estuvo Rafael Correa, Evo Morales, Hugo Chávez, mientras los medios, o sea, y en donde se enquista entonces todo eso, por lo cual no pudieron hacer transformaciones sostenibles, a diferencia de Venezuela y Cuba sí, ¿no? Que han logrado transitar en ese camino, pero Ecuador no se sostuvo, Argentina no se sostuvo, varios gobiernos sumamente similares a los de Andrés Manuel López Obrador fueron excelentes gobiernos y la gente votó por la derecha a los pocos años, ¿no? Cuando dices, pues, ¿por qué, no? Si sacaron a 30 millones de pobres, ¿no? De la pobreza en América Latina, como ¿por qué la gente vota por la derecha? Y hay muchas cosas que ahí hay que apuntar, porque creo que ya podemos desmenuzar cómo operan las derechas regionalmente. Se enquistan directamente en dos estructuras fundamentalmente, que ha sido el Poder Judicial y los poderes mediáticos, ¿no? En eso realmente las transformaciones y las reformas aún constitucionales, aun cuando Ecuador, Bolivia, Venezuela generaron nuevas constituciones del 99 a la fecha, no pudieron acabar con los medios de comunicación, y no estoy diciendo emprender esta batalla que ellos quisieran que se emprendiera para entonces sí denunciar la dictadura, pero también hay que repensar, ¿no? Porque a veces eso de es que la dictadura se la cree la propia izquierda. La propia izquierda cree que repensar, ¿no? Todos los espectros de telecomunicación y repensar las licencias, repensar todo lo que obtuvieron con el neoliberalismo, entonces sí es parte de una dictadura. Y no es cierto, están usando el espectro radioeléctrico para blasfemar, para calumniar, para generar fake news, discursos de odio, etcétera, etcétera. La otra es el Poder Judicial. Solo Bolivia en toda la región se atrevió a meterse de lleno con el Poder Judicial y tampoco fue suficiente. Y eso es algo que deberíamos de estar viendo a la luz de la reforma al Poder Judicial, porque ya es el único país realmente en el mundo donde se llevan a cabo elecciones judiciales de ministros. Son decenas, si no es que cientos, de puestos judiciales los que se llevan a elección y ahorita están metidos ahí en un desastre, pero dicen no es suficiente. Entonces ya pasamos por esto, pero ¿qué hacen las izquierdas? Sí. ¿Saben? Las derechas ya vimos cómo actúan en el Poder Judicial, impugnan elecciones, niegan registros de nuevos partidos, ya está analizado incluso. Ya, o sea, creo que ya hay un mapa. Y entonces cuando dicen qué hacen o no hacen las izquierdas, el discurso es el comunismo. Pues ojalá, pero no ha sido la ruta que han transitado gobiernos, movimientos dentro de la región. Sí, hay discursos, proyectos abiertamente socialistas, pero no es la tendencia generalizada. Entonces, cuando digo hay que repensar más bien dónde sí, dónde no están las izquierdas, no es suficiente con tener solo medios públicos, ¿no? Es cómo la gente asume su propia información y se asumen como, a mí me gusta mucho una parte de, me ha tocado estudiar mucho también los estatutos de Morena, y hay una parte donde dice que la gente, los militantes se tienen que asumir como el brazo comunicante del partido. Entonces, más bien, no llevándolo solo a Morena, sino a mí me gusta mucho esa expresión, pensada en cómo la gente tendría que asumirse ese brazo comunicante de las grandes transformaciones, que es de lo que habla Fernando Bonabada, un montón de gente, para disputar el sentido común. El Poder Judicial sabemos cómo va a actuar, pero a mí me parecería que en estos límites que nos han demostrado los gobiernos progresistas no son suficientes con gobernar bien, con programas sociales. No es suficiente con sacar a la gente de la pobreza si esa gente sigue pensando de forma sumamente neoliberal, capitalista, meritocrática, diciendo como, ay, bueno, sí, está bien, ahora me toca a mí ser diputado, ahora me toca a mí estar en ese puesto, ahora me toca a mí ganar más que el presidente, ahora me toca a mí, ¿no? Es decir, ¿cómo transformamos ideológicamente también eso? Y creo que ahí es el reto. Muchos nos burlaremos o no de la cartilla moral, pero es que si no hay un renacimiento ético también después de lo que ha dejado el individualismo, la meritocracia, que son pues principios neoliberales, ¿no? Tal cual, que han acompañado el proceso del neoliberalismo, a mí me parece que pues muy lejos nos vamos a quedar. Entonces creo que hay tareas, no solo de ya descifrar qué hace la derecha, pero qué hacemos y qué no hacemos las izquierdas. Ay, pues sí, está muy fuerte todo lo que nos acabas de decir. Pasamos de, sí, hace sentido, a también el miedo, ¿no? Porque, pues, ¿qué está haciendo esa parte? Agregaría algunos puntos concretos porque sí es
es totalmente cierto como ya hasta hay conceptos que la propia gente maneja, ¿no? El golpe blando, que el lawfare, o sea, ya sabemos cómo se las gastan, ya sabemos sus estrategias, ya sabemos cómo empiezan incluso. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo como respuesta a todo eso que ya está analizado, ¿no? O sea, que ya sabemos que no se van a los golpes de Estado como Pinochet, como con Pinochet, ¿no? Ya no se van tan drástico, ya buscan algo que sea un poquito, un golpe light, ¿no? Que es como lo que ya se ha manejado, descafeinado, ¿no? Pero igual de efectivo. Pero ajá, igual, o hasta más rápido incluso. Sí. Pero bueno, porque regresando a la marcha del domingo, al mitin más bien rosa, vimos sí un intento de mostrar el músculo para una elección que hasta al menos se ve en este momento perdida para Xóchitl Gálvez, pero creo que también es un aviso de lo que se viene, que sería también este relanzamiento de Lorenzo Córdoba, que yo sí quiero enfatizar mucho en este punto, de que el único defecto que le ven, y hay una entrevista que hace mi compañera Dulce Olvera, uno de los asistentes a la marcha, que dice, es que se resbaló con lo del comentario en contra de las comunidades indígenas. O sea, el ser racista no es un resbalón, ¿no? El discriminar no es un resbalón, ya es una actitud que se trae interna y que por algo eres capaz de expresarla con tus compañeros de trabajo, ¿no? O sea, pero vemos como la justificación del único error que le ven a Lorenzo Córdoba, porque incluso también dentro como de comunidades de abogadas, hasta a Lorenzo le dan el efecto Peña Nieto, porque lo ven guapo, lo ven intelectual, o sea, sí, lo veo totalmente. No, había visto así. No, sí, llegué a esa parte de Twitter donde dije, ay, sí, o sea, así, aunque no lo crean, se los juro. O sea, pero sí veo que es ese relanzamiento para lo que se viene. O sea, es decir, ya están viendo hacia lo que sigue. Ya quizás haya arrepentimientos de más de uno por seleccionar a Xóchitl Gálvez como la candidata, pero es lo que hay. Se van a jugar la elección y están haciendo lo que deben hacer. Pero creo que el asunto es lo que sigue, ¿no? Que ya va a ser también el paso de Morena de estar sin López Obrador, que es uno de los retos que internamente pues sí genera inquietud, ¿no? Ya el estar sin la figura de López Obrador, y creo que ahí tienen esa área de oportunidad también en la ausencia de Andrés Manuel, porque sí podemos decir que la mañanera fue el gran ejercicio de comunicación, pero también se ha convertido en un espacio que mucha gente, y eso independientemente del mitin rosa o no, mucha gente no la ve, ¿no? Ya por decisión propia de no quiero ver la mañanera. Nosotros lo vemos porque es nuestro trabajo también, porque pues queremos hacerlo, pero hay mucha gente que ya no ve en la mañanera ese espacio de comunicación, y que es gente que entonces también queda a expensas de todo ese lado informativo que te habla de una dictadura, que te habla de que López quiere regresar a lo que había antes, de que quiere acabar con el Poder Judicial, que la Suprema Corte no se toca, etcétera. Entonces creo que ahí Morena, la izquierda, tiene esa área de oportunidad de decir, bueno, y ya la mañanera, además de que ya se va a acabar, no es suficiente. Lo de los medios públicos es otro asunto que nos tiene que llevar todo un análisis, porque sí podríamos hablar de que en muchos aspectos fracasó, por ejemplo el caso Notimex, ¿no? O sea, una agencia de noticias que pudo haber contrarrestado toda esa avalancha de desinformación, pues la solución, además de que costó mucho dinero, fue desaparecerla, ¿no? Entonces ahí también te habla de ciertas incapacidades en el momento de intentar llevar otro tipo de información o, insisto, de contrarrestar. Entonces creo que esa es un área en la que Morena no ha trabajado bien, porque descansaron muy cómodamente desde mi perspectiva en que el presidente lo va a comunicar, el presidente en la mañanera lo va a solucionar, lo va a aclarar, va a salir a defender a tal persona, y eso ya se va a acabar. Y están acá de este lado con la derecha organizados, con los mecanismos que están conociendo, por ejemplo, lo de narcopresidente AMLO, que ya se está extendiendo casi, ya lleva 3 semanas. Entonces, esa es una estrategia que
apenas está iniciando, ¿no? O sea, lo vamos a ver muchísimo más fuerte conforme se acerque la elección. Entonces, creo que la derecha está situada ya en hacer lo que pueda con la candidatura de Xóchitl, ya con miras a la siguiente elección para posicionar a un Lorenzo Córdoba bajo la etiqueta de ciudadano y a generar el máximo daño posible al proyecto de Morena. Y ahí Morena lo que menos tiene que sentir es sentir una confianza exagerada, porque con la derecha nunca uno se debe sentir así, ganador. Y me da gusto saber que creo que ya formas parte del team a retirar concesiones. Por favor. He buscado justamente como meter también, ¿no?, esos puntos en la discusión cada que puedo, que me parece que si algo le ha dado la posibilidad al presidente López Obrador de manejar su gobierno o de poder, pues sí, poder gobernar, ha sido la conferencia mañanera, precisamente porque los medios han sido pues una herramienta político-económica y hablo prácticamente de todas las empresas de medio, principalmente las grandes, pero radio y televisión. Ahora, la parte preocupante yo lo veo de manera, digamos, muy radical respecto a que el presidente, que bueno, que no tiene aspiraciones de reelegirse y que muy tempranamente, digamos, dijo que se va a retirar, etcétera, etcétera, pero desde mi óptica me parece irresponsable que ya terminé, ya me voy, ahí se ven. Entiendo, digamos, una dinámica en la que él quiere deslindarse de la política para dejar gobernar a otras personas, de su propio movimiento, pero en este contexto político complejo justo de las derechas ganando una narrativa o avanzando, ¿no?, en estos terrenos, me parece que deja descobijado al movimiento y no solo a Claudia Sheinbaum. Yo no sé si se dimensiona todavía dentro del propio movimiento, digamos, en dónde está el obradorismo y en dónde está el movimiento, ¿no? En dónde está, o sea, cuáles son estas líneas divisorias, qué peso tienen cada uno, porque la figura del presidente es un personaje histórico, nos puede gustar o no, la popularidad que tiene. A mí me parece realmente un personaje que tiene muchas facetas, no es lo mismo como candidato que como presidente, y probablemente pues ya en otra etapa no va a tener pues ya esa presencia como él lo ha mencionado, pero pues sí va a ser, digamos, añorado en este movimiento, porque justo en los avances de la narrativa de la derecha, a mí me parece que se deja descobijada a Claudia Sheinbaum en este proceso. Pero no sé, yo hasta siento que es por cuestiones de salud. Eso sí, o sea, entiendo, digamos, que como la persona o como ser humano es un tema, pero también la parte en la que yo no veo quizá como aterrizado un movimiento, un ejercicio como el de la conferencia mañanera ya como diseñado. Tiene visos y tiene ya comunicaciones con jóvenes, hay una dinámica en la que incluso hay personajes que me parecen muy valiosos como Tatiana Cloutier, pero dada el fenómeno de la conferencia mañanera, que por más que ya haya personas que ya no la veían o que haya tenido, digamos, ciertos cambios y ciertos excesos que yo he también dicho de manera muy clara que también me parecen excesos, pero tienes esta parte, ¿no?, haciendo como ese contrapeso también a toda esta fuerza mediática y que no está el presidente sometido tampoco ni económica ni políticamente a darles dinero a estas empresas. Ha tenido, digamos, esa posibilidad y ha sido, me parece, muy exitoso, pero es el personaje López Obrador con todo lo que conlleva una trayectoria de recorrido por el país, pero también pues sus propias, digamos, características de personalidad. Ahora, otras personas tienen otras características, pero el tema, ¿no?, de la comunicación que fue clave en el gobierno de López Obrador, acá esperamos, no, digamos, no se ve en este momento, pero que sea que tenga una fuerza también, por lo menos que se intente que sea similar, porque vienen evidentemente pues muchos cambios en Estados Unidos con las elecciones. También me parece que va a tener Claudia Sheinbaum pues una situación también sumamente compleja dentro de su propio gobierno. En ese contexto también quiero comentar parte de lo que hemos visto también, bueno, de lo que ya mencionaba Lina, de cómo eligen a las derechas. Esto yo creo que cuando han dado resultados a lo mejor algunos gobiernos de izquierda, y tiene que ver también en que
a muchas personas no están, digamos, tan casadas con las ideologías, sino con los resultados o con esa idea de resultados. Bueno, en el caso de Latinobarómetro del 2023, que menciona que el 54% de los mexicanos prefieren un gobierno que resuelva problemas aunque no sea democrático. Si dimensionamos, digo, es un dato, pero si dimensionamos lo que significa eso... De Bukele no vas a estar hablando. Pero justo allá iba, ¿no? ¿Cómo volvemos a enamorar, ¿no?, desde la izquierda a las sociedades, a los pueblos? Porque esto de estar gritando las necesidades, que es una especie de lo que les decía, la indignación que ya es como nos la quitaron, ¿no? La indignación nos la arrebató la derecha, y una suerte de personajes como Milei que pueden empezar a gritar, ¿no?, pues para nosotros andeses, ¿no? Pero que a algunas personas les hagan sentido, ¿no? El romper con todo, estos outsiders, rebeldes, ¿no? Hasta la forma en que se dirigen a los centralizadores, como queriendo ser antisistémicos cuando forman parte y son, ¿no?, digamos, son estos, pues, nacidos de esos propios sistemas capitalistas. Pues a mí me parece que hay mucho que trabajar. Sí, en el tema de la comunicación es la parte que creo que es fundamental. Por eso yo estoy justamente como pugnando por retirar esas concesiones, que recuperemos esas concesiones, que no se esté lucrando de esa manera, y además que estos personajes, ¿no?, que cada vez que se les acerca, digamos, o se acerca una reforma, ya no se diga fiscal, pero que afecte mínima laboral. ¿No? Que mínimamente sus intereses, bueno, se cuelgan de la lámpara. ¿Por qué? Porque son intereses ya económicos que están, ¿no?, salvaguardados en un sistema neoliberal que parece que las izquierdas no han logrado ni rozar prácticamente. Entonces, el proyecto de las izquierdas sí debe de ser mucho más consistente, debe volver a enamorar, creo que también a la sociedad, ¿no?, a los ciudadanos, a los pueblos, hablarnos directamente, ¿no?, y también buscar dejar como de usar el pragmatismo como un modo de competir con estas derechas que yo digo en algún punto va a encender, estas pólvoras van a encender. Ya vimos cómo ha pegado esta narrativa, el lleno del Zócalo, en 2 ocasiones ya decías, Dani, no es poca cosa, no es que eso vaya a ganar, ni es que eso realmente sea el resultado de la elección del 2024, pero empieza a permear una narrativa de narcopresidente, ¿no? Y esta además, pues evidentemente tiene elementos que vienen incluso del exterior, o sea, sí es, digamos, un terreno que ha sido fértil por muchas razones, pero también la izquierda tiene una responsabilidad que me parece que tiene una base en la comunicación. Yo creo que lo hemos platicado varias veces, y creo que sobre todo el éxito de Andrés Manuel López Obrador como presidente ya es que no fue lo que pintaron durante tantos años que iba a ser, ¿no? No fue un peligro para México, no fue un peligro para los ricos ni siquiera, no fue un peligro para la inversión extranjera, no fue un peligro para la soberanía, no fue un peligro para absolutamente nada. ¿Para quién sí fue un peligro, si lo queremos ver de alguna manera? Fue para un 1% de la población que concentra la riqueza, que no la reparte y que se lo divide entre sus propias familias, ¿no? Que utilizan, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales para reducir sus cargas fiscales, que no paga los impuestos que debe, que se aprovecha de los acuerdos con los gobiernos para que le condonen impuestos, etcétera. Para ellos sí fue un peligro. Y estamos hablando que este 1% da la casualidad que al menos un par de las familias son dueñas de los medios de comunicación más importantes en México. Tienes a otro que ha estado luchando por entrar y que tiene sus diferencias con el presidente, pero que también ha jugado dentro de las reglas puestas por el presidente, al que no le dejan tener ni siquiera su propia concesión. Hablo de Carlos Slim. O sea, eso es lo que a mí también me parece increíble. Estás hablando del hombre más rico de la región, o sea, estamos hablando de América Latina al menos, y Carlos Slim no puede tener una concesión, no puede tener su propio medio de comunicación, no puede tener su televisora. Y es el único que tiene teléfono, internet y demás, que no tiene televisión, porque ya está Easy y está de Total Play, que pertenecen a TV Azteca y a Televisa respectivamente. Y tienes a un Carlos Slim que podría entrar a ser un tercero en el juego, al que no lo dejan estos dos intereses. Lo pongo sobre la mesa porque
para mí ese es el ejemplo de lo difícil que está el tema de las concesiones. Si entre ellos no le permiten ni siquiera la entrada a uno de los hombres más ricos del mundo, o sea, si ni siquiera puede entrar el hombre más rico del mundo, tener su propia televisora, creo que es un asunto complejo. Yo no digo que no hay que eliminar las concesiones, creo que hay que regular las concesiones, creo que hay que ampliar, creo que hay que darle concesiones a otros proyectos para que generen un equilibrio y que la información realmente pueda hacer ese equilibrio, porque algo que ha sido muy característico de las conferencias de Andrés Manuel López Obrador no ha sido el bloquearle la entrada a los medios que más desinforman, sino es abrirles la puerta y responderles y exhibirlos en la mañanera. Esa ha sido clave del éxito. Yo no te estoy diciendo que te calles, yo no te estoy censurando, yo no te estoy limitando a que mientas, te estoy desmintiendo. Y te estoy desmintiendo desde un espacio tan grande y tan importante como lo es la conferencia mañanera. Muchas veces nos preguntan a los que hemos asistido a la mañanera, es que ¿por qué el presidente le da tanto la palabra a los de Reforma o a los que más lo atacan? Pues es justamente para eso, para exhibir sus mentiras, para debatirles, para demostrar que existe una libertad de expresión, para demostrar que ellos, pese a que si hubo una reducción, siguen recibiendo presupuesto público y son libres hasta de mentir. Hoy han pasado muchos años para que lo acepten. Y hoy veo, por ejemplo, algunos comentarios diciendo, es que el presidente presume que hay tanta libertad de expresión que hasta pueden mentir, pero es que eso ya pasaba desde la época de Salinas. ¿Realmente pasaba? ¿Cuántos eran los medios críticos que existían en el periodo de Díaz Ordaz, Echeverría, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y en el de Felipe Calderón? Lo hemos platicado también. Si en el periodo de Felipe Calderón los medios de comunicación no hubieran hecho este pacto mediático, este pacto de silencio para, según lo que buscaba el gobierno, no hacer apología del delito, la percepción de violencia que hoy tenemos sería completamente distinta, porque la percepción de violencia que existió en el periodo de Felipe Calderón no fue real. La percepción es la manera en la que tú sientes que existe la violencia. Y si en los medios de comunicación no te están informando lo que realmente está pasando, ¿cómo te enteras realmente si no vives en la zona? ¿Cómo te enteras de lo que realmente está pasando si no vives en donde están destazando, asesinando, matando, secuestrando? ¿Cómo te enteras? Si tú vives, por ejemplo, en un fraccionamiento donde todo está maravilloso y a 10 cuadras pasan las cosas, ¿cómo te enteras si los medios de comunicación no lo informan? Entonces, los medios de comunicación han sido una herramienta para que el poder conservador, este poder que les paga las cuentas, sea protegido de alguna manera. Y es esta administración y es un presidente con su conferencia matutina la que los ha estado desnudando, pero no ha sido solo él, también han sido las redes sociales. Y ahí podemos también ver cómo los medios de comunicación se han destanteado un poco, porque ves que hay proyectos digitales que tienen más audiencia que ellos como televisora. Y hay proyectos, y hay espacios televisivos, y hay programas en redes sociales, y hay podcasts que están abriendo muchas mentes que tienen más seguidores y que tienen más audiencias que ellos. Ellos empiezan a hacer una migración, obviamente tienen todos los recursos, pero no están exentos de mentir, que es lo que pasa que también desde las redes sociales los puedes desmentir. Y volvemos a la gente es clave en todo esto. Necesitas que realmente la gente despierte, que la gente tenga al menos esta intención, esta chispa, esta curiosidad de decir, es que creo que esto no está del todo bien. Porque esa es la única manera en la que vas a hacer una revolución de conciencias. Si tú cambias a los medios, si cambias lo que tú quieras, sí obviamente los medios de comunicación te van a ayudar muchísimo si todos van en un mismo sentido de al menos tener un equilibrio informativo, te ayudarán, sí. Pero tienes gente, lo decían hace un rato, quieren hacer como que el presidente es diabólico. Ya lo hicieron. Y el precursor de eso fue Ferriz de Corno. O sea, Pedro Ferriz le dijo a sus seguidores que lo escuchaban en un programa que el presidente era el diablo. Ya se me había olvidado eso de la brujería. Sí, que era el diablo. Y esto fue la marcha de hace 2 años. Yo los grabé. Y decían, no, es que el presidente se posó ahí en Palacio Nacional y entonces la luna estuvo detrás de él y fue su sombra. Ese es el diablo. Neta, te lo narraban de esa manera y muy convencidos de eso. Sí. Escuchaba también en esta marcha una consigna de decir, somos cristianos y queremos guerra contra López Obrador. Dices, o sea, vamos a rescatar las cruzadas, vénganse, sáquenme a los caballeros templarios de una vez. O sea, volteas a ver que existe un grupo que ya ve a un López Obrador como si fuera Satanás, porque ya hubo un comunicador que se los dijo. Pero, ¿realmente es la mayoría? No.
o sea, sabemos que, y yo insisto, no hay que minimizar el volumen de estas marchas, porque los votos que consiguieron entre 2018 y 2021 oscilarán por ahí en unos 20 millones de votos, ponle. Me estoy quizás yendo un poco grande, pero ponle 20 millones de votos contra 33, 35 millones de votos. O sea, sí necesitas entender que hay una diferencia importante, pero también creo que es claro que en el caso de Morena, no, o sea, la coalición, Juntos Haremos Historia o seguiremos haciendo historia, no puede quedarse de brazos cruzados, no puede quedarse aquí esperando a que el presidente haga todo. No puede, la sociedad tampoco, los que simpatizamos con este proyecto, no nos podemos quedar con él. Bueno, ya, ahora qué va a decir el presidente. No, tienes también que hacer una chamba como sociedad. O sea, todavía existe gente que te dice que en sus casas no se habla de religión ni de política. Hay que romper con eso. Si no hablas de política, tienes mucha gente que crece, que se educa sin una visión política, que no lee, que no le interesa porque están más metidos en ver, pues, cómo en TikTok se pelean dos influencers por la marca más bonita de maquillaje, por ejemplo. Y tienes todavía mucha gente que consume ese contenido de manera masiva. Y luego volteas y dices, ajá, y cuando tienes algún problema, cuando realmente quieres luchar por algún derecho, cuando te toca participar, cuando te toca votar, ¿con quién te informaste? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién no? O sea, esta es una transición. Yo sí veo un proyecto gradual. No sé si retirando por completo las concesiones, pero sí siendo más... sí teniendo mayor control, sin intervenir en la libertad, ni mucho menos, que eso es lo que debe existir, pero sí intentando poner un piso más parejo en los medios de comunicación y decir, pues es que aquí hay que ofrecer alternativas para que la gente no solamente se informe con los sicarios de la información, sino que también se informe con opciones distintas, neutrales, como le quieran llamar, pero que les den otra visión para que la gente al final diga qué es lo que sí y qué es lo que no, y que se pueda hacer una transformación más profunda. Vamos a entrar ya a la ronda de conclusiones, chicas, y va a ser breve, porque ya siento el tiempo aquí. Le voy a decir a Perla. Y nos van a acusar con Perlita. Ya vuelve la bueno, de a un minuto. Va. Porque ya vamos sobre la hora. Sí. Bueno, yo diría que, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Cuando decimos es tiempo de debatir, yo creo que es tiempo y no solo de debatir, sino de llevarlo a la praxis. Estamos construyendo con varios compañeros un proyecto que se llama De Raíz, justamente porque ese es el significado de lo radical, ¿no? El ir a la raíz de las cosas, y el ir a la raíz es justamente desmenuzar los procesos, el no solamente quedarnos con la coyuntura, que es por lo que me gusta también todo este programa, porque no solamente nos quedamos con lo de arriba, ¿no? Con la punta del iceberg. Las coyunturas permiten ver esa punta del iceberg, las contradicciones, lo más inmediato, cuando en realidad en las raíces es donde se encuentra toda esta serie de contradicciones, pero también cómo se construye esa correlación de fuerzas. Entonces ya sabemos en dónde está la derecha, dónde están las izquierdas electorales, las otras izquierdas, pero creo que va a ser sumamente importante que la gente de verdad trate de entender estos procesos, pero no solo entendamos, sino que construyamos juntos, sean esos proyectos informativos, esos proyectos partidistas o no, electorales o no, de comunidad, de base, ¿no? Porque a veces siento que ya en los medios es muy fácil ya nada más poner a veces Morena, la 4T, ¿no? Como si la 4T fuese toda igual, como si todos sus personajes pensaran igual, cuando en realidad también la riqueza de estos procesos es entendernos desde la diversidad, ¿no? Desde la pluralidad. Entonces, ya lo que se va a acercar, y ya lo estaremos analizando aquí, pues va a ser bastante jugoso en los próximos meses. Sí, veo que la derecha, la élite, los que salieron a marchar están muy empoderados, también al ser para muchos la primera marcha, estaban muy emocionados de cuando te toca cantar el himno nacional al final, ¿no? De lo que se habían perdido, déjenme decirles, ¿no? Pero están muy empoderados y desafortunadamente, del otro lado, estamos ya a casi 3 semanas de que no se ha dado una explicación sencilla y directa de la guerra sucia en Twitter. O sea, el presidente ya dijo, no, sí voy a sacar la sección de quién es quién en los troles. No ha pasado y la guerra sucia ahí sigue. Claro que tiene un efecto, aunque también por el otro lado, si apagas Twitter, pues también les quitas mucho la fuerza. Pero sí llega a tener un efecto ese mensaje. Así que ya ellos están empoderados, más que de costumbre, y del otro lado, pues solamente hemos visto la respuesta del presidente. Hace falta, además, una explicación técnica, porque es un tema técnico, ¿no? El de la guerra sucia en Twitter, que insisto, va a continuar. Está también en Facebook, así que
estamos a la espera de que incluso ya desde el gobierno federal, desde Morena, se trabaje en empezar a contrarrestar toda esta guerra muy sucia que estamos viendo. Ya no va a ser a través de spots del Consejo Coordinador Empresarial, o bueno, quizás sí, como la de en 2006. Pero la de Twitter creo que también le están como ahí dejando un poquito de lado, lo cual me parecería un gran error. Pues yo cierro, no creo que apagando Twitter sea la solución. Ahí difiere un poquito porque yo veo que los vasos comunicantes van a través de las redes sociales, digamos, desde las más de los círculos rojos, que sería Twitter, pero hasta las más caseras, que WhatsApp, bueno, es una red social, digamos, un poco de las, no sé, un poco como de las cañerías, ¿no? Hay algunas cosas que no son públicas porque son a través de las propias redes, pero a través de lo que llamamos tías panistas, ¿no? O de grupos de personas que pueden ser cercanas a nosotros, pero están desinformadas y que son las que acceden y manipulan y manejan esta información, a veces dolosamente y a veces no, pero tienen a su vez líderes también de opinión y que sí hay redes que están fortaleciéndose, creo que en las redes sociales, Facebook, Twitter, pero que sí llegan, digamos, a un número, no quizá a la base, pero sí a un número importante también de personas. Y me parece que también el poner este tema en algo técnico, como que de pronto es para especialistas. Y creo que sí nos podemos meter cada vez más a entender lo que pasa con estas dinámicas en las redes sociales. Saber que además las propias, lo platicábamos antes de entrar al programa con Alina, ¿no? De que no sabemos bien, o sea, cómo están diseñados los algoritmos. Los cambian y pueden cambiar, en un año pueden cambiar más de una vez por día. Es difícil seguir el paso y la gente que ha manejado las redes sociales sabe cómo a veces se crece orgánicamente, a veces no, pero es todo un mundo que también me parece que es, digamos, está muy opaco y son además finalmente los dueños de estas redes sociales una clase dominante. Así que ese tema yo creo que cada vez más debemos de abrirlo, ¿no? De quitarle estas palabras de técnico y por eso no le entiendo, ¿no? Hay gente como, bueno, ayer estuvo en muchas entrevistas Julián Macías, ¿no? Este español también parte de una programación que me parece fundamental en redes sociales para develar todo lo que está sucediendo con este tipo de manipulación digital, como varios especialistas lo han hecho. Así que yo, digamos, cerraría con esa parte y en la parte de las izquierdas decir que yo veo que sí hay está avanzando una narrativa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer las personas de izquierda que nos identificamos con las izquierdas? ¿Cómo vamos a pues entrarle también, ¿no? A recuperar esos espacios que yo siento que también de pronto hasta en la parte de las redes sociales hemos perdido, y que si las izquierdas más radicales sobre todo se quedan en las luchas populares, ¿no? Y que cuando ascienden al poder empiezan también a esta especie de progresismo, porque también creo que pues sí, hay muchos tipos de izquierda. Frente al liberalismo muchas veces terminan por diluirse y decepcionar. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? ¿Qué vamos a hacer como personas que nos identificamos con ciertas luchas populares y con ciertas ideologías de izquierda? ¿Qué vamos a hacer frente a todo lo que está sucediendo con estas redes de ultraderecha y de derecha en todo el mundo? Creo que ahí es donde también tenemos que entrar como periodistas, como ciudadanos, ¿no? Desde el ámbito en el que estemos, precisamente, como decía, para volver a enamorar, ¿no? Para volver a enamorar y que no nos arrebaten, no nos expropien, ¿no? Esta indignación, pues justamente que ha sido parte como la base de las izquierdas frente pues a todos estos modelos del capitalismo y el neoliberalismo. Yo solamente cerraría con esto de las causas. Claramente la derecha no tiene causas, no acepta, ni siquiera ha sido capaz de reconocer cuáles son sus causas. Les da pena, les da miedo hasta reconocer qué es lo que realmente defienden, porque no es electoral en México. O sea, decir que ellos abiertamente defienden a los empresarios, pues no te va a ganar los votos de una clase obrera, ¿verdad? Bueno, Sí. Fox lo hizo y no le fue muy mal, ¿eh? Él sí fue descarado. Sí, exacto. Fox lo hizo y no le Iba fue a ser tan un mal. gobierno de empresarios, dijo. Después, ¿pero qué pasó? O sea, después, ¿cuántos arrepentidos se quedaron de Fox? O sea, así como esta cuenta de arrepentidos de Milei, debería existir una que diga arrepentidos de Fox. O sea, la cantidad
Es muy buena. La cantidad de arrepentidos de Vicente Fox fue brutal. Y creo que justo por eso, después del error de Vicente Fox, no se han vuelto a atrever a decirlo realmente. ¿Por qué? Porque ya la gente no la engañan, porque ya la gente no la terminan no le dan a tole con el dedo, pues. Entonces, mientras la derecha siga sin entender, siga sin hacer su propia reflexión, siga sin entender cuáles han sido sus errores y a partir de ellos construir una nueva derecha, vamos a estar exactamente igual. Morena o las izquierdas en México no deben de perder de vista las causas que han defendido toda su vida y ser fieles a ellas. O sea, ya no solamente para salir a marchar, sino para resolver, porque ya son gobierno. Entonces ya no nada más te toca salir a marchar y decir, vamos a exigir. No, te toca resolver y te toca sentarte con las víctimas, te toca sentarte con la gente, te toca sentarte con todos ellos y decir cómo lo vamos a construir. Y también ser muy claros en la comunicación. No digas que vas a resolverlo en 1 año, en 2 años, 3 años, porque no sabes a los retos que te vas a enfrentar eventualmente. Pero sí mantener una serie de metas cortas que las mantengas junto con las personas, con las víctimas, con las bases, con la sociedad, con las víctimas de las causas, pues. Creo que es el camino correcto, apegarte al pueblo, apegarte a la gente. No hay pierde. Creo que nosotros, incluso desde los medios de comunicación, lo tenemos muy claro, apegarte a las audiencias, no hay pierde, porque la gente, ahí es donde están las historias, donde están las denuncias, es donde está la necesidad, pues, ahí es donde tienes un panorama claro de lo que está pasando, y ya desde el lado de los medios de comunicación lo complementas con lo que puedes investigar, y si hay falta de información, la difundes, y si hay falta si hay que hacer una denuncia, pues entonces vas y haces la denuncia correspondiente. Creo que por ahí va, y solamente no subestimar el tema de la inteligencia artificial. Mientras la derecha no tenga causas y mientras la derecha, su narrativa para ganar elecciones sea mentir, la inteligencia artificial va a ser una herramienta muy interesante que van a explorar sobre todo de este lado. Ya lo habíamos platicado, lo han platicado también los periodistas, como hoy hasta se pueden hacer videos para simular una reunión o incluso hasta audios. Hay ya audios de extorsión donde simulan tu voz a través de inteligencia artificial y se la mandan a tus familiares haciéndoles creer que eres tú. Si eso ya está pasando con las bandas criminales, bueno, ¿qué va a pasar con los criminales de cuello blanco, con esta clase política que su doctrina es mentir para ganar elecciones? Creo que ahí es donde hay que cubrir un poco este espectro y es muchísimo obviamente que abarcar, pero seguir en este equilibrio de apegarte a la gente, a las necesidades, apegarte al pueblo. El pueblo manda y si se equivoca, vuelve a mandar. Pues con eso hemos llegado al final del Versus. Me quedé con un montón de temas sobre esto. Vamos a hacerlo en segundo piso del programa también. Versus a este versus. Versus pasado versus nuevo. Creo que habría que hacer uno de redes sociales, o sea, como tal ya de fake news. Y que la gente nos diga ahí en los comentarios. Nos lo propusieron, entonces ya lo estábamos ahí como debatiendo cuál llevábamos y de repente nos cayó un tuit de lo del domingo, ya. Terminamos por decidir, así que déjenos sus comentarios, aquí los vamos a leer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Alina, gracias, Meme, gracias. Adri, gracias, Cri y a Dani por la hechura del programa. Perli regrese. Ya Perla regresa la siguiente semana, ya en Versus ya la va a encontrar el próximo martes. Y mientras, déjenos su me gusta y suscríbase a Estudio B. Nos vemos la siguiente semana.